¿Creen que un hombre puede esperar 16 años para ver la justicia hacerse realidad? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Hubo un día en que un policía de la patrulla de carreteras federales me humilló tanto, pero tanto, que hice una promesa conmigo mismo en ese mismo momento. Una promesa que guardé en el pecho y nunca le conté a nadie. 16 años después regresé a ese mismo puesto de la patrulla de carreteras, pero esta vez no era el camionero humillado que entró por la puerta. ¿Quieren saber qué pasó cuando ese mismo policía me vio entrando? ¿Qué hizo cuando descubrió quién era el joven de uniforme que estaba a mi lado? Miren, esta historia tienen que escucharla hasta el final. Pero antes de contar lo que pasó en ese puesto, necesitan conocerme bien, porque si no, la historia no tiene sentido. Me llamo José, pero todos me conocen como Pepe de la Carretera. Hoy tengo 61 años, pero he recorrido este país entero desde los 16. 45 años en la carretera, amigos. 45 años durmiendo en la cabina, comiendo comida fría y tragando polvo. Nací en un pequeño pueblo en el interior de la región de los Llanos, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparece bien en el mapa. Mi padre era agricultor, cultivaba yuca y maíz en una tierra que no era nuestra. Mi madre lavaba ropa para otros para ayudar en casa y yo era el mayor de 5 hermanos. ¿Saben cómo es, verdad? Cuando eres realmente pobre, el hijo mayor se convierte en hombre pronto, muy pronto. A los 12 años ya estaba en el campo ayudando a mi padre. A los 14 cargaba sacos de harina en la espalda como hombre hecho. Y la escuela, amigos, la escuela era un lujo que no podíamos permitirnos. Aprendí a leer a medias, un poco bien, un poco mal. En los ratos libres, mi madre tomaba un almanaque viejo y trataba de enseñarme las letras, pero siempre faltaba tiempo, siempre había algo más urgente que hacer. Así que crecí sabiendo lo básico, pero siempre con vergüenza de escribir cualquier cosa delante de alguien. A los 16 años surgió la oportunidad de trabajar como ayudante de camionero. Un conocido de mi padre necesitaba a alguien para cargar y descargar. El sueldo era poco, pero era más de lo que teníamos en casa. Así que fui, y así conocí la carretera. Todavía recuerdo la primera vez que subí a un camión. Era un Mercedes 1113 azul, viejo pero potente. El conductor se llamaba Don Manuel, un hombre bueno, paciente. Él me enseñó todo, cómo amarrar la carga, cómo revisar los neumáticos, cómo hablar por la radio. Y sobre todo me enseñó que en la carretera un hombre vale por su carácter, no por su educación. Pepe lo me decía, hay doctores por ahí que no valen nada, y hay camioneros analfabetos más honestos que muchos jueces. Pasé 3 años como ayudante, 3 años observando, aprendiendo, soñando con tener mi propia licencia. Y cuando finalmente conseguí mi permiso de conducir, vaya, fue uno de los días más felices de mi vida. Tenía 19 años y me sentía dueño del mundo. Empecé manejando camiones de otros, ganaba por viaje, dormía donde podía, comía lo que había. Pero era feliz, ¿saben? La carretera era mi casa, mi escuela, mi vida. Fue en uno de esos viajes rumbo a Ciudad del Sol que conocí a María. Ella trabajaba en un restaurante de carretera en Villa Esperanza. Una chica sencilla, trabajadora, con una sonrisa que iluminaba el día más gris. Cada vez que pasaba por allí, paraba para comer y charlar con ella. Hasta que un día tomé valor y la invité a salir. Ella aceptó. 2 años después nos casamos en una pequeña iglesia, con una fiesta sencilla pero llena de amor. Y entonces llegó el pequeño Juan. Amigos, cuando nació mi hijo lloré como niño. Allí en el hospital, sosteniendo a ese pequeño en brazos, hice una promesa a Dios y a mí mismo. Este chico tendrá todo lo que yo no tuve. Estudiará, será alguien en la vida. María siempre me apoyó en esto. Ella también estudió poco, pero era astuta, sabía de cosas. Y ambos coincidíamos en una cosa. Juan tendría educación, costara lo que costara. Me mataba trabajando, aceptaba cualquier flete, a cualquier hora, a cualquier lugar. A veces pasaba 15 días fuera de casa solo para ganar un poco más. Comía mal, dormía mal, pero siempre guardaba algo para los materiales escolares del pequeño. ¿Y Juan? Mi hijo siempre fue especial. Desde pequeño tenía una sed de conocimiento que me impresionaba. Con 4 años ya conocía todas las letras. Con 6 ya leía historietas solo. Y eso que yo no sabía ayudarlo mucho con las tareas, ¿verdad? Pero María se las arreglaba. Recuerdo que a veces llegaba de un viaje y encontraba a Juan inclinado sobre la mesa de la cocina haciendo los deberes. Yo llegaba sucio, cansado, oliendo a diésel y cigarro, pero él siempre paraba todo para darme un abrazo. «Papá, ¿trajiste un regalo?», preguntaba. Y yo siempre traía algo, un carrito, un chocolate, una revista de cómics de alguna ciudad diferente. Pero el mejor regalo que podía darle era la educación. Eso lo sabía.
A medida que Juan crecía, me di cuenta de que realmente era diferente. En la escuela este ya fue el primero de la clase. Los profesores lo elogiaban. Decían que el chico tenía un futuro brillante. Yo estaba orgulloso, pero también preocupado, porque sabía que para que tuviera un futuro de verdad necesitaríamos mucho sacrificio de nuestra parte. La universidad, los estudios, todo eso costaba dinero que apenas teníamos. Pero no me rendí. Me maté trabajando durante toda su infancia y adolescencia. A veces María se quejaba. Pepe, te estás matando en la carretera. El chico extraña a su papá. Y era verdad. Perdí muchas cosas de la crianza de mi hijo, muchas presentaciones en la escuela, muchos domingos en familia, pero tenía la certeza de que era temporal, que un día, cuando él se graduara, valdría la pena. Lo curioso es que incluso estudiando tanto, a Juan siempre le tuvo cariño a mi profesión. Cuando era pequeño le encantaba subir al camión conmigo. Se sentaba en el asiento del copiloto, jugaba con la radio, escuchaba las charlas de los camioneros. Y yo siempre le decía, hijo, ninguna profesión es motivo de vergüenza. Un camionero honesto vale tanto como cualquier doctor. Pero tú tienes la oportunidad de ser más, así que aprovéchala. Él entendía, siempre entendió. Entonces, ese era yo cuando ocurrió aquella historia en el puesto de control de la patrulla de carreteras. Un camionero sencillo, con poca educación, pero con un gran sueño para su hijo. Un hombre que conocía cada carretera del país, pero que a veces se complicaba al llenar un papel. Y fue exactamente por eso que pasó lo que van a escuchar ahora. Ahora les contaré sobre aquel día, el día que marcó mi vida para siempre. Era marzo de 2007, lo recuerdo como si fuera ayer. Juan tenía 14 años en ese momento, cursando el primer año de secundaria. Un chico listo, siempre con la cabeza en los libros. Esa semana tenía exámenes de matemáticas y geografía, y yo había prometido llegar a casa el sábado para ayudarlo a estudiar. Claro que no sabía mucho de matemáticas avanzadas, ¿verdad? Pero siempre intentaba darle apoyo, aunque fuera solo hacerle compañía mientras estudiaba. Lo importante era mostrar que estaba allí, que me importaba su educación. Era jueves por la mañana cuando recibí una llamada de don Roberto, el dueño de la empresa de transporte donde trabajaba. Pepe, me dijo, tengo un flete urgente para ti. De Puerto Verde a Ciudad del Sol. Carga de cemento en sacos. Hay que salir hoy mismo. Dudé un poco. Había prometido al pequeño que estaría en casa el sábado, pero el dinero estaba corto ese mes y los fletes a Ciudad del Sol siempre pagaban bien. María necesitaba comprar cosas para Juan, material escolar, cuadernos nuevos. ¿Cuánto paga don Roberto? $2,500 líquido. Pero hay que salir hoy, ¿eh? El cliente espera el lunes temprano en Altos del Valle. $2,500. Era buen dinero en esa época. Daba para pagar las cuentas del mes y aún sobraba algo para comprar esos tenis que Juan quería. Está bien, don Roberto, voy a buscar la carga. Llamé a María para avisar. Ella se molestó un poco porque había planeado un almuerzo familiar el domingo, pero entendió la situación. Explícale al pequeño que el papá llegará un poco tarde, pero llegará, le dije. Y dile que cuando vuelva iremos a ese restaurante que le gusta. Agarré mi bolsa de viaje, siempre la misma. 2 mudas de ropa, unas chancletas, cepillo de dientes y una radio a pilas para hacerme compañía en la carretera. También mi termo de café, que María siempre llenaba bien caliente. El camión era una Scania 112 azul con detalles blancos. No era nuevo, pero estaba bien cuidado. Motor en buen estado, frenos al día, neumáticos nuevos. Siempre me aseguraba de que todo estuviera en orden antes de viajar. Un camionero que se respeta no sale a la carretera con nada irregular. Llegué a Puerto Verde alrededor de las 2 de la tarde. La carga ya estaba lista. 200 sacos de cemento Portland, 50 kilos cada uno, 10 toneladas exactas. Un peso bueno para la Scania. No forzaba mucho el motor. Cargaron rápido. Revisamos la factura, el sello, todos los papeles, todo en orden. Salí de allí a las 4 de la tarde con el sol aún alto. La idea era manejar toda la noche y llegar a Ciudad del Sol el lunes por la mañana. Las primeras horas de viaje fueron tranquilas. La autopista Federal 16 estaba en buen estado en ese tramo. Un paisaje bonito, horizonte abierto, esa sensación buena de la carretera libre delante. Paré a cenar en un restaurante de carretera que ya conocía, cerca de Villa del Río. Comida sencilla pero sabrosa. Arroz, frijoles, carne asada y harina. Charlé un poco con otros camioneros, intercambiamos información sobre las carreteras, el clima. Eso era lo que más me gustaba de la profesión, la camaradería de la carretera. Un camionero siempre ayuda a otro camionero. Si alguien tiene un problema con el motor.
Todos paran para ayudar. Si alguien no tiene dinero para comer, siempre hay alguien que comparte su comida. Después de la cena volví al camión. El plan era manejar unas 4 horas más y parar a dormir cerca de la medianoche. Había un puesto más adelante donde solía pasar la noche, un lugar seguro con estacionamiento vigilado. Pero antes de eso sabía que tendría que pasar por el puesto de control de la patrulla de carreteras. Miren, los puestos de control siempre ponían un poco tensos a cualquier camionero. No porque estuviéramos haciendo algo malo, no, sino porque siempre existía la posibilidad de que surgiera un problema con algún papel, alguna tontería que complicara el viaje. Ese día yo estaba con toda la documentación en orden. Había revisado todo antes de salir. El permiso del camión, mi licencia, los documentos de la carga, el sello, todo perfecto. Pero aún así, uno sabe cómo es. Siempre queda ese nerviosismo. Eran como las 9 de la noche cuando vi las luces del puesto de control en el horizonte. Tráfico normal para un día de semana. Algunas carretas paradas, los policías haciendo la rutina de siempre. Reduje la velocidad y me puse en la fila. Delante de mí había un camión con placas de Monteclaro cargado de azúcar. Detrás, otro con madera de bosque azul. Tráfico normal de carretera. Estaba cansado, lo confieso. Había salido temprano de casa, cargado toda la tarde, llevaba 5 horas manejando, pero nada grave. Nada que un café no resolviera. Siempre llevaba unos sobres de café instantáneo en la bolsa para estas situaciones. Mientras esperaba mi turno en la báscula, encendí la radio para escuchar las noticias. El locutor hablaba de economía, política, cosas que uno escucha pero no entiende muy bien. A mí me interesaba más el pronóstico del tiempo, si iba a llover en la bajada de la sierra, esas cosas importantes para quien está en la carretera. Fue entonces cuando el guardia me hizo señas para que subiera a la báscula. Puse primera y subí despacio. El peso dio exacto, 23 toneladas. El camión vacío pesaba 13, más 10 de carga, dentro del límite legal. Todo bien. El policía me indicó que estacionara a la derecha, donde revisan los documentos. Rutina normal. Tomé mi carpeta con los papeles, apagué el cigarro que estaba fumando y bajé del camión. Era un policía joven, tal vez de 25 o 30 años. Uniforme impecable, botas lustradas, esa postura de quien está empezando en la profesión y quiere mostrar autoridad. Ya había visto muchos así a lo largo de los años. «Buenas noches, señor», lo saludé educadamente quitándome la gorra. Ni siquiera respondió el saludo, solo extendió la mano. Documentación. Le entregué todo. Licencia, documentos del camión, factura de la carga, mi permiso de conducir. Los revisó con cara seria, como buscando un problema. «¿Dónde está la guía de transporte?», preguntó. Sabía que estaba en la carpeta. Busqué. Ah, ahí estaba, entre otras hojas. Se la entregué. Miró el papel, lo dio vuelta de un lado y del otro. «Esto está llenado mal», dijo. Ahí comenzó mi problema. Y fue en ese momento, en ese puesto de control de la autopista Federal 16, en medio de la noche, que mi vida tomó un rumbo que nunca hubiera imaginado. Lo que pasó en los siguientes minutos se quedó grabado en mi memoria para siempre y fue el combustible para una historia que solo terminaría 16 años después. «Esto está llenado mal», dijo, agitando la guía de transporte frente a mi cara. Miré el papel intentando entender dónde estaba el error. La guía me parecía normal. Tenía los datos de la carga, el destino, el peso, todo lo que siempre ponía en todos los viajes. «¿Dónde está mal, señor?», pregunté educadamente. Señaló una línea en medio de la hoja. «Aquí, mira, escribiste Ciudad del Sol en el campo equivocado. Esto es para la ciudad de origen, no el destino». Volví a mirar. Para ser honesto, siempre me liaba un poco con esos formularios. Las letras eran pequeñas, las líneas estrechas y bueno, nunca fui muy hábil con esas cosas de papel. «Ah, es verdad», reconocí. «Perdón, señor». «¿Puedo corregirlo?». Saqué un bolígrafo del bolsillo de la camisa y fui a hacer la corrección. Taché Ciudad del Sol donde estaba mal y fui a escribir en el lugar correcto. Algo sencillo, ¿verdad? Cualquiera lo hace. Pero el policía arrancó el papel de mi mano en ese momento. «Para con eso. Estás emborronando todo. Ni siquiera sabes sostener un bolígrafo bien». Habló alto, muy alto, lo suficiente para que todos a nuestro alrededor lo escucharan. Los otros camioneros que estaban esperando, el empleado del puesto, todos miraron hacia nosotros. Sentí mi rostro arder. Esa vergüenza que sube desde el pecho y se apodera de uno entero. ¿Saben cómo es? «Perdón, señor. ¿Puedo tomar otro formulario y llenarlo bien?», intenté decir en voz baja para no atraer más atención. «¿Otro formulario?».
Dio una risa seca. ¿Crees que el papel es hierba? ¿Que tenemos formularios de sobra para gastar con gente que ni sabe escribir? Y fue entonces cuando hizo algo que nunca olvidaré en mi vida. Tomó la guía de transporte y la rompió frente a mí. No la rompió de una vez, no. Lo hizo despacio mirándome a los ojos, como si disfrutara de eso. Ras, ras, ras. El sonido del papel rompiéndose resonó en el puesto silencioso. Luego arrojó los pedazos al suelo frente a mí. Primero aprende a leer, analfabeto, dijo con una sonrisa torcida en el rostro. ¿Quieres manejar camión así? ¿Crees que la carretera es lugar para burros? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Analfabeto, burro. Me quedé parado, mirando los pedazos de papel en el suelo. No podía moverme. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero se hubiera parado para presenciar mi humillación. ¿Y ahora? ¿Vas a quedarte ahí parado como estatua?, continuó. ¿O vas a recoger los papeles del suelo y tratar de escribir de nuevo? Fue entonces cuando me di cuenta de que todos estaban mirando. El camionero que estaba delante de mí en la fila, un hombre canoso con cara de haber visto mucho en la vida, negó con la cabeza y desvió la mirada, como si tuviera vergüenza ajena. Detrás de mí, dos conductores más jóvenes susurraban entre ellos. No podía escuchar bien qué decían, pero vi a uno señalándome. También había un empleado del puesto que dejó de surtir gasolina a un auto solo para mirar la situación, y una mujer que salía de la cafetería con un refresco en la mano, parada en la puerta observando. Todos viendo mi vergüenza. El policía aún no había terminado. Tomó otro formulario de su carpeta y lo arrojó hacia mí. El papel voló y cayó al suelo junto con los pedazos del anterior. Toma, intenta de nuevo, pero esta vez piensa antes de escribir o pide ayuda a alguien. A lo mejor tienes suerte y hay alguien alfabetizado por aquí. Me agaché para recoger el formulario. Las piernas me temblaban, las manos me temblaban. Cuando me levanté, sentí que todos seguían mirando. Algunos ya habían vuelto a lo suyo, pero otros continuaban observando, esperando a ver qué pasaba. Intenté llenar el formulario de nuevo, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. La letra salió torcida, fea, más fea de lo normal. Jesús, suspiró el policía en voz alta. Mira esto, parece letra de niño de 5 años. Habló para que todos lo escucharan otra vez, y algunos rieron. Rieron bajo, pero rieron. Eso dolió más que nada. No era solo la humillación del policía, era ver que otras personas se reían de mi situación. Cuando finalmente logré terminar de llenar el papel, se lo entregué con la mano temblando. Lo miró de arriba abajo, negó con la cabeza y lo selló con fuerza, como si estuviera molesto con el papel. Estás libre, dijo secamente, pero la próxima vez trae a alguien que escriba por ti o cambia de profesión y haz algo que no requiera saber leer. Tomé mis documentos y caminé hacia el camión. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Sentía las miradas pegadas en mi espalda. Cuando llegué a la puerta de la cabina, escuché al policía hablando con otro colega que había llegado. Este es otro que sacó licencia, no sé cómo. Apenas sabe escribir su nombre y quiere manejar carreta. Luego se quejan cuando hay accidentes por ahí. Subí al camión, encendí el motor y salí de allí despacio. Por el retrovisor vi que algunos aún me miraban. El policía estaba riendo de algo que su colega le dijo, probablemente riéndose de mí. Durante los primeros kilómetros después del puesto, intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacarme esa escena de la cabeza. Las palabras del policía resonaban en mi mente. Analfabeto, burro, aprende a leer primero. Y lo peor de todo, sabía que no estaba completamente equivocado. Realmente no era bueno con esas cosas de escribir. Realmente me complicaba con los formularios. Realmente tenía dificultades con algunas palabras. Pero eso no le daba derecho a tratarme así. No le daba derecho a humillarme frente a todos. Era un trabajador honesto, pagaba mis impuestos, cuidaba de mi familia. Pero en ese momento, manejando solo en la oscuridad de la carretera, me sentí más pequeño que nunca. Me sentí exactamente como él me había llamado, un burro. Paré en el primer puesto que encontré. No era ni para repostar, era solo para parar, para respirar, para intentar entender qué había pasado. Bajé del camión y fui al baño a lavarme la cara. Cuando me miré en el espejo vi a un hombre destrozado, con los ojos rojos, no sé si de cansancio o de ganas de llorar. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo en mi vida. Allí, solo, en ese baño de un puesto de gasolina, en medio de la madrugada, hice una promesa conmigo mismo. Una promesa que guardaría en el pecho durante los próximos 16 años.
Mi hijo nunca jamás pasaría por una humillación como esa, costara lo que costara. Salí del baño respirando hondo, intentando recomponerme. Pero cuando volví al camión y retomé la carretera, la herida comenzó a doler de verdad. No era un dolor físico, no. Era un dolor que venía de adentro, del fondo del pecho. Un dolor que conocía bien porque ya lo había sentido antes muchas veces. Encendí la radio más para hacer ruido, para intentar quitar el silencio pesado que había dentro de la cabina. Sonaba una música country antigua, de esas que hablan de sufrimiento y nostalgia. Parecía que habían elegido la canción para combinar con mi estado de ánimo, pero la apagué enseguida. No estaba de humor para música en ese momento. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a llegar. Recordé la primera vez que me llamaron burro. Tenía unos 8 años, estaba en segundo grado. La maestra, doña Carmen, era una mujer seca, dura, sin paciencia con los niños pobres. Ese día nos había pedido que leyéramos un texto en voz alta. Cada alumno leía una parte. Cuando llegó mi turno, me trabé en una palabra: agricultura. Era una palabra grande, complicada para mí. Agricultura, intenté tartamudeando. Burro, gritó frente a toda la clase. ¿Cómo no sabes leer una palabra tan simple? ¿Tus padres no te enseñan nada en casa? Los otros niños se rieron. Algunos que creía mis amigos también se rieron. Y yo me quedé allí, rojo de vergüenza, igual que en el puesto de control años después. Fue la primera vez, pero no la última. En quinto grado, el profesor de matemáticas me llamó burro porque no entendía una división. Este chico tiene cabeza de burro, le dijo a otros profesores frente a mí. En la secundaria intenté hacer un curso técnico de mecánica, pero lo abandoné a la mitad porque no podía seguir las clases teóricas. Mis compañeros me llamaban burro del campo cuando hacía preguntas. Y ahora, en la carretera, a los 47 años, con toda una vida de trabajo honesto a cuestas, había escuchado lo mismo otra vez. Analfabeto, burro. La diferencia es que esta vez dolió más, mucho más, porque esta vez no era un niño, era un hombre hecho, padre de familia, trabajador, y aún así me habían humillado de la misma manera. Y lo peor, humillado frente a otros trabajadores, gente de mi propia clase, que sabía lo difícil que es la vida de un camionero. Y algunos se habían reído de mi situación. Eso me lastimó de una manera que no sé ni explicar. Paré el camión en el arcén y apagué el motor. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que había pasado. La noche estaba clara, llena de estrellas. El silencio de la carretera solo se rompía por el ruido de los autos pasando. De vez en cuando una carreta tocaba la bocina saludando, pensando que tenía un problema mecánico. Pero mi problema no era mecánico, era mucho más profundo. Saqué mi celular y casi llamé a María. Casi. Marqué los primeros números, pero me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un policía me había humillado? ¿Que me sentí más pequeño que una hormiga? No, no podía preocuparla con eso. María ya tenía bastante con qué lidiar en casa, cuidando de Juan, las cuentas, la casa. Además, sabía que si le contaba, ella se indignaría. Querría hacer algo, presentar una queja, buscar justicia. Y yo no quería complicaciones, solo quería seguir con mi vida. Pero una cosa tenía clara: no podía dejarlo pasar como si nada. No podía fingir que no había pasado nada y seguir como si fuera normal, porque no lo era. Un trabajador honesto no merecía ser tratado así. Fue entonces cuando pensé en Juan. Mi pequeño, con 14 años, ya leía mejor que muchos adultos. Ya escribía redacciones en la escuela y sacaba buenas notas. Ya hablaba de querer ir a la universidad, de querer ser alguien en la vida. De repente una imagen vino a mi mente. Juan pasando por la misma humillación que yo. Juan siendo llamado burro, analfabeto, siendo menospreciado por alguien que se creía superior. Esa imagen me dio una rabia que nunca había sentido en mi vida. No, eso no iba a pasar. No lo iba a permitir. Lo que me había pasado esa noche no podía pasarle jamás a mi hijo. Él no iba a pasar por esa vergüenza. No iba a bajar la cabeza ante nadie por falta de educación. Fue entonces cuando hice la promesa más importante de mi vida. Allí, solo en la cabina del camión, en medio de la madrugada, a la orilla de la autopista Federal 16, juré para mí mismo: mi hijo estudiará tanto que nadie podrá humillarlo nunca. Tendrá un título, tendrá conocimiento, tendrá respaldo para enfrentar a cualquiera que intente menospreciarlo. Y más aún, si Dios quiere y lo permite, un día Él estará del otro lado. Él será la autoridad, Él será quien mande. Y entonces tratará a todos con respeto, como a mí me hubiera gustado que me trataran. No era venganza. No estaba pensando en revancha.
Estaba pensando en justicia, en dignidad, en darle a mi hijo lo que nadie me había dado, la oportunidad de ser respetado. Encendí el motor otra vez y volví a la carretera. Pero ahora tenía un propósito. Ahora sabía exactamente qué tenía que hacer. Me mataría trabajando, aceptaría cualquier flete que apareciera, ahorraría cada centavo, le daría a Juan todo lo que necesitara para estudiar, libros, cursos, universidad, lo que fuera necesario. Y no le contaría a nadie sobre la promesa que había hecho, ni a María, ni al propio Juan. Era un pacto entre mi conciencia y yo, entre Dios y yo. En los kilómetros siguientes, mientras la madrugada avanzaba, empecé a hacer planes. Juan estaba en el primer año de secundaria. Aún le faltaban 3 años. Luego tendría que rendir exámenes de ingreso y entrar a una buena universidad. Iba a costar caro, muy caro, pero yo iba a encontrar la manera. Trabajaría fines de semana, feriados, madrugadas, dormiría en la carretera, comería mal, me sacrificaría, pero le daría a mi pequeño la educación que merecía. Y quién sabe, quizás un día, cuando estuviera graduado, respetado, exitoso en la vida, le contaría sobre esa noche, sobre la promesa que lo cambió todo. Pero eso era para el futuro. Por ahora tenía trabajo que hacer. Llegué a Ciudad del Sol el domingo por la mañana, descargué la carga y tomé la carretera de regreso. El lunes por la noche estaba en casa abrazando a mi familia. Juan me mostró las notas de los exámenes que había hecho el viernes. Todo excelente. Matemáticas 9.5, Geografía 10, Español 9.0. Miré las notas y sonreí, pero era una sonrisa diferente ahora. Era la sonrisa de alguien que tenía un plan, que sabía exactamente a dónde quería llegar. Ah, vas bien, hijo. Sigue así. Él no lo sabía, pero en ese momento no solo estaba elogiando sus notas, estaba viendo el futuro, estaba viendo la realización de la promesa que hice en la carretera. Y esa promesa la iba a cumplir, costara lo que costara. Después de esa noche en la carretera, cuando hice esa promesa, mi vida cambió completamente. No por fuera, porque por fuera todo siguió igual. Levantarme temprano, tomar la carretera, cargar y descargar, volver a casa cansado. Pero por dentro tenía un propósito ahora. Juan siempre fue un chico especial, desde pequeño. Pero después de esa humillación en el puesto de control, empecé a mirarlo de una manera diferente. Empecé a verlo no solo como mi hijo, sino como mi esperanza de un futuro mejor. Él tenía 14 años y ya mostraba señales de que sería diferente a mí. Mientras yo me complicaba para llenar un formulario simple, él resolvía cuentas de matemáticas que ni siquiera sabía que existían. Mientras yo leía despacio, deletreando, él devoraba libro tras libro. Recuerdo que una vez estaba descansando en casa después de un viaje largo y lo encontré leyendo un libro grueso en la mesa de la cocina. Era sobre la historia del país. ¿Qué lees ahí, hijo? Estoy estudiando sobre la antigua república, papá. Es sobre la política del país a principios del siglo XX. Lo miré y pensé, Dios mío, este chico con 14 años ya sabe cosas que yo nunca he oído en mi vida. Y al mismo tiempo sentí un orgullo inmenso, porque sabía que parte de eso era mi mérito. No porque yo le hubiera enseñado, yo no sabía enseñar, sino porque le había dado las condiciones para aprender. A partir de ese momento en la carretera, intensifiqué mi dedicación. Empecé a aceptar cualquier flete que apareciera, incluso los que pagaban poco, incluso los que eran lejos, fletes al norte, al sur, al centro-oeste, cualquier lugar donde me ofrecieran trabajo, yo lo tomaba. María a veces se quejaba, Pepe, te estás matando, no paras en casa, no comes bien, no duermes bien. Pero yo le explicaba, María, es temporal, es por Juan. Él necesita cursos para prepararse para el ingreso a la universidad, necesita libros, necesita una computadora. Todo eso cuesta dinero. Y ella entendía. María siempre me apoyó en esa misión, incluso cuando significaba quedarse sola en casa con el pequeño por semanas. Juan, pobrecito, extrañaba a su papá. Varias veces llegaba a casa y lo encontraba dormido con un libro en el pecho en la mesa de la cocina. María decía que se quedaba despierto hasta tarde esperando que yo llegara de un viaje. Eso me dolía, pero sabía que era necesario. Era un sacrificio que hacíamos para garantizarle un futuro mejor. Y el chico no decepcionaba. Cada boletín de la escuela me mostraba que mi esfuerzo valía la pena. Siempre entre los primeros de la clase, siempre con buenas notas en todo. Pero lo que más me impresionaba era su personalidad. Juan nunca fue de causar problemas, nunca respondió mal, nunca se metió en líos. Era un chico tranquilo, respetuoso, que trataba bien a todos,
Hasta los profesores lo elogiaban. Tu hijo es un ejemplo, Pepe. Educado, dedicado, inteligente. Y yo pensaba, sí, él será todo lo que yo no pude ser. Cuando Juan tenía unos 15 años, ocurrió algo que me marcó mucho. Era una época en que pasaba mucho tiempo fuera, haciendo fletes a Ciudad del Sol casi todas las semanas. En una de esas viajes lo llevé conmigo durante las vacaciones escolares. Recuerdo que estábamos en la cabina bajando la Sierra del Sol, hablando sobre la vida, sobre el futuro. Era una conversación de padre e hijo, de esas que quedan grabadas en la memoria. Papá, me dijo, ya decidí qué quiero hacer cuando crezca. ¿Qué es, hijo? Quiero ser policía. Casi choco el camión cuando escuché eso. ¿Policía? Después de todo lo que había pasado con aquel policía de la patrulla de carreteras. ¿Por qué policía, Juan? Porque quiero ayudar a las personas. Quiero hacer una diferencia. Quiero que las personas me respeten por mi conocimiento, no que me tengan miedo. Esas palabras me emocionaron de una manera que no puedo explicar. Era como si él supiera, sin que yo le hubiera contado, de la humillación que había pasado. Era como si quisiera reparar algo que estaba roto. ¿Qué tipo de policía, hijo? Patrulla de carreteras, papá. Quiero trabajar en las carreteras, conocer el país, ayudar a los camioneros cuando lo necesiten. En ese momento sentí que Dios me estaba mostrando el camino. Mi hijo quería ser de la patrulla de carreteras. Quería ser exactamente lo que un día me humilló, pero quería hacerlo de la manera correcta, tratando a todos con respeto. A partir de ahí, mi sacrificio tuvo aún más sentido. No era solo para darle educación a mi hijo, era para formar un policía diferente, un policía que tratara a todos los trabajadores con dignidad. En los años siguientes, Juan se preparó para cumplir ese sueño. Estudiaba muchísimo, hacía ejercicio físico, leía sobre leyes y regulaciones. Y yo seguía en la lucha, trabajando día y noche para pagar sus estudios. Pagaba cursos preparatorios, compraba libros, pagaba clases particulares de inglés, todo lo que él necesitaba. Lo conseguía de alguna manera. Hubo momentos en que pasé 20 días seguidos en la carretera, durmiendo en la cabina, comiendo mal, solo para ahorrar dinero para su examen de ingreso. María se preocupaba, pero entendía que era temporal. Juan retribuía todo mi esfuerzo con una dedicación total. Nunca había un chico estudiar tanto. Se levantaba temprano para estudiar antes de clases. Se quedaba hasta tarde haciendo ejercicios. Los fines de semana los pasaba inclinado sobre los libros. Cuando cumplió 17 años ya veía que mi promesa se estaba cumpliendo. El chico se había convertido en un joven culto, inteligente, respetuoso, hablaba bien, escribía bien, se comportaba bien en cualquier ambiente. Y lo más importante, tenía valores. Sabía tratar a todos con respeto, sin importar la clase social. Varias veces lo vi hablando educadamente con el empleado del puesto, con el vecino que trabajaba de albañil, con la señora de la tienda. Había aprendido algo que mucha gente con estudios no aprende, que todo trabajo tiene valor, que toda persona merece respeto. Eso me llenaba de un orgullo que no pueden imaginar, porque sabía que aunque no le había contado sobre la humillación que sufrí, él estaba creciendo con los valores correctos. En el último año de secundaria, cuando llegó la hora del examen de ingreso, estaba ansioso. Había invertido todo en ese momento. Años de sacrificio, de trabajo duro, de tiempo lejos de la familia. Pero cuando vi el resultado, supe que había valido la pena. Juan pasó en primer lugar en el concurso de la patrulla de carreteras. Primer lugar. Mi pequeño, al que crié con tanto cariño, tanto sacrificio, lo había logrado. El día que salió el resultado, estaba en un viaje en Monteclaro. María me llamó llorando de alegría. Pepe, nuestro hijo pasó. Pasó en primer lugar. Paré el camión a la orilla de la carretera y lloré como niño. Allí mismo, en la cabina, agradecí a Dios por darme la fuerza para cumplir la promesa que hice años atrás. Mi hijo sería policía de carreteras, trabajaría en las rutas, sería respetado y principalmente trataría a todo camionero, a todo trabajador, con la dignidad que me hubiera gustado recibir en aquella noche de 2007. La historia apenas comenzaba. La aprobación de Juan en el concurso de la patrulla de carreteras fue solo el inicio de una jornada que me llenaría de orgullo en los años siguientes. Pero confieso que cuando llegó la hora de que se fuera de casa para hacer el curso de formación en Costa Azul, mi corazón se apretó. Era septiembre de 2008. Mi pequeño, con 19 años recién cumplidos, iba a empezar una nueva vida, a convertirse en hombre, en profesional, lejos de casa. El día que viajó, María y yo lo llevamos a la terminal de autobuses. Iba con una maleta sencilla, algunos libros
y esa determinación en la mirada que yo conocía bien. Era la misma determinación que había visto en él durante todos esos años de estudio. «Papá», me dijo antes de subir al autobús, «gracias por todo. Sé que te sacrificaste mucho por mí». No supe qué responder. ¿Cómo le iba a explicar que ese sacrificio había sido lo más importante de mi vida? Que cada viaje que hice, cada noche que dormí en la cabina, cada dólar que ahorré había sido una inversión en su futuro. «Solo haz lo mejor, hijo», logré decir. «Y recuerda siempre tratar a todos con respeto, sean quienes sean». Él prometió que lo recordaría. Los 6 meses de curso en Costa Azul fueron largos para los que nos quedamos en casa. Juan llamaba todas las semanas contando cómo eran las clases, los entrenamientos, los exámenes, siempre con buenas noticias. «Papá, estoy entre los primeros de la clase», decía orgulloso. «Los instructores dicen que tengo perfil para crecer en la carrera». Y yo estaba feliz, pero también ansioso por ver a mi pequeño graduado, uniformado, respetado. En marzo de 2009 llegó el gran día, la ceremonia de graduación. María y yo viajamos a Costa Azul. Fue la primera vez en mi vida que hice un viaje que no era por trabajo. Tomamos un autobús, nos quedamos en un hotel sencillo, pero estábamos felices como reyes. La ceremonia fue en el patio de la Academia de la Patrulla de Carreteras. Había familias de todo el país allí, todas orgullosas de sus hijos que se graduaban. Cuando vi a Juan entrar al patio, marchando en formación con el uniforme azul impecable, con la gorra en la cabeza, sentí una emoción que nunca había sentido en mi vida. Mi hijo, mi pequeño al que crié con tanto amor, tanto sacrificio, estaba allí, uniformado, respetado, listo para servir al país. Durante la ceremonia llamaron el nombre de cada graduado. Cuando llegó el turno de mi hijo, escuché alto y claro: «Policía de Carreteras Federal Juan Silva». Se presentó, saludó militarmente y en ese momento lloré. Lloré sin vergüenza. María también lloraba a mi lado. Allí se estaba cumpliendo la promesa que hice en esa noche fría de 2007 en la orilla de la carretera. Mi hijo nunca sería humillado como yo lo fui. Él sería respetado. Él sería la autoridad. Pero la historia no terminó ahí. Juan fue asignado primero a una unidad en Monteclaro. Trabajo de rutina, fiscalización, atención a accidentes. Le gustaba lo que hacía y siempre me contaba sobre su día a día. «Papá, hoy ayudé a un camionero que tenía un problema con el motor. Me quedé con él hasta que llegó la grúa. Hoy orienté a un conductor nuevo sobre cómo amarrar bien la carga. Hoy socorrí a una familia que había chocado su auto bajo la lluvia». Él hacía exactamente lo que había prometido. Ayudaba a las personas, trataba a todos con respeto y dignidad. Con los años vi a mi hijo crecer profesionalmente. Hizo cursos de especialización, estudió leyes, se dedicó cada vez más. En 2012 fue ascendido a inspector. En 2015 se convirtió en perito. Y en cada ascenso sentía que mi promesa se cumplía cada vez más. Pero fue en 2018 cuando ocurrió algo que me llenó aún más de orgullo. Juan me llamó un martes, algo nervioso. «Papá, tengo una noticia que darte». «Habla, hijo». «Fui aprobado en el proceso selectivo interno. Voy a ser ascendido a delegado de la patrulla de carreteras». «Delegado». Mi hijo iba a ser delegado. Estaba tan emocionado que casi se me cae el teléfono. Delegado de la Policía de Carreteras Federal, el cargo operativo más alto de la institución. «¿Cuándo es la toma de posesión, hijo?» «El próximo mes, papá. Y será en Los Llanos. Me asignaron a la regional de Puerto Verde». Puerto Verde. Cerca de casa. Cerca de donde todo comenzó. El día de la toma de posesión fue un viernes de octubre. Rechacé cualquier flete que apareciera esa semana, porque no iba a perderme ese momento por nada en este mundo. La ceremonia fue en el auditorio de la Superintendencia Regional de la Patrulla de Carreteras en Ciudad de la Bahía. Había autoridades de toda la región, delegados experimentados, familiares de los promovidos. Cuando vi a Juan entrar al auditorio con un traje oscuro, con la insignia de delegado en el pecho, sentí que había completado la misión de mi vida. Ese chico al que crié con tanto amor, al que eduqué con tanto sacrificio, había llegado a la cima de su carrera. Era respetado por todos, admirado por sus colegas, reconocido por su competencia. Durante la ceremonia, cada nuevo delegado hizo un juramento. Cuando llegó el turno de Juan, se levantó y pronunció las palabras con firmeza. «Juro dedicarme íntegramente al servicio de la patria, cumpliendo con dignidad los deberes de Policía de Carreteras Federal, respetando la Constitución, las leyes y los reglamentos y tratando a todos con igualdad y justicia». Tratando a todos con igualdad y justicia. En ese momento, sentado en el público, recordé aquella noche de marzo de 2007.
Recordé la humillación, el dolor, la promesa que hice en la soledad de la carretera y me di cuenta de que Dios tenía un plan mucho mayor de lo que yo podía imaginar. No se trataba solo de que mi hijo tuviera una profesión respetada, sino de que fuera el tipo de policía que me hubiera gustado encontrar en aquel puesto de control. Se trataba de que tratara a cada camionero, a cada conductor, a cada trabajador con la dignidad que todo ser humano merece. Después de la ceremonia, las personas vinieron a felicitar a Juan. Colegas de la patrulla de carreteras, autoridades locales, familiares, todos elogiándolo, reconociendo su competencia. Y yo allí, un camionero sencillo, sin educación formal, pero sabiendo que había sido una parte fundamental de esa conquista. Esa noche, ya en casa, me encerré en el cuarto y lloré solo. Lloré de alivio, de gratitud, de orgullo. Había cumplido mi promesa. Mi hijo nunca sería humillado como yo lo fui. Era respetado, admirado, exitoso. Pero aún no sabía que Dios tenía una sorpresa guardada para mí. Una sorpresa que solo ocurriría en 2023 cuando regresara, después de 16 años, a ese mismo puesto de control de la Autopista Federal 16, donde todo comenzó. Solo que esta vez no estaría solo. Estaría con mi hijo delegado. Era mayo de 2023. Habían pasado 16 años desde esa noche que cambió mi vida. 16 años desde la humillación que me hizo prometer que mi hijo tendría un futuro diferente. Y ahora Juan era delegado de la patrulla de carreteras desde hacía casi 5 años. Respetado, competente, conocido en toda la región por su manera justa de tratar a las personas. Mi promesa se había cumplido más allá de lo que soñaba. Esa semana había tomado un flete de Puerto Verde a Ciudad de las Flores. Carga de materiales de construcción, algo sencillo. Ya tenía 63 años pensando en jubilarme pronto, pero aún me gustaba rodar un poco. Juan tenía unos días libres y pidió ir conmigo en el viaje. Papá, hace tiempo que no viajo en carreta contigo. Déjame ir como en los viejos tiempos. Acepté de inmediato. Me encantaba la compañía de mi hijo y él siempre fue apasionado por la carretera, incluso habiendo elegido una carrera diferente. Salimos un jueves por la mañana. El tiempo estaba bueno, la carretera en buen estado, la conversación al día. Hablamos de la familia, de los planes de jubilación, de la vida en general. Juan iba de civil, con ropa sencilla, gorra en la cabeza. Nadie imaginaría que era delegado de la patrulla de carreteras solo con mirarlo. Papá, me dijo cuando pasábamos por Villa del Río. ¿Recuerdas cuando era pequeño y viajaba contigo en los viajes? Claro, hijo. Siempre fuiste curioso, siempre te gustó la carretera. Sí, y recuerdo que una vez llegaste a casa medio raro después de un viaje. Yo era adolescente aún. Mamá estaba preocupada, dijo que estabas muy callado. Mi corazón dio un salto. Estaba hablando de esa noche, de ese viaje de marzo de 2007. ¿Qué viaje fue ese, hijo? No recuerdo bien. Solo recuerdo que estuviste unos días medio cabizbajo. Luego pasó, pero siempre me quedó la curiosidad de qué había pasado. No respondí en ese momento. ¿Cómo iba a explicarle que en ese viaje un policía de la patrulla de carreteras me había humillado? ¿Cómo iba a contarle que esa humillación había sido el combustible que me hizo luchar tanto por su educación? Cambié de tema, pero la conversación quedó resonando en mi cabeza. Seguimos el viaje, parando en los puestos conocidos, saludando a otros camioneros. Juan conocía a varios, porque siempre que podía me acompañaba a eventos de la categoría. Los camioneros respetaban mucho a mi hijo. Sabían que era delegado, pero también sabían que era buena gente, que entendía la vida en la carretera. Tu hijo es diferente, Pepe, siempre me decían. No es como esos policías arrogantes que encontramos por ahí. Y yo me sentía orgulloso porque sabía que había logrado criar a un hombre justo, que trataba a todos con dignidad. Cuando nos acercábamos al puesto de control de la patrulla de carreteras de Villa del Río, sentí un nudo en el estómago. Era allí, en ese lugar exacto donde todo había comenzado 16 años atrás. El puesto estaba funcionando normalmente. Fila pequeña, movimiento tranquilo, un jueves cualquiera. Papá, vamos a parar ahí para tomar un café, sugirió Juan. Conozco a los colegas de esa unidad, ¿puedo presentarte? Dudé. No sabía si quería revivir ese recuerdo, pero al mismo tiempo sentía una curiosidad extraña. ¿Estaría aún trabajando allí el policía que me humilló? ¿Sería el mismo? Está bien, hijo, vamos a parar. Estacionamos en el patio junto al puesto. Juan bajó animado saludando a los colegas. Yo bajé más despacio mirando a mi alrededor, intentando reconocer el lugar. Había cambiado algo. El edificio estaba más bonito, habían ampliado la estructura, pero la esencia era la misma. La misma báscula, el mismo tipo de movimiento, la misma atmósfera.
Gente, dijo Juan a sus colegas. Este es mi papá, don Pepe, camionero de pura cepa, rodando hace más de 40 años. Los policías me saludaron con respeto. Un placer, don Pepe. Ya hemos oído mucho al delegado hablar de usted. Entramos al edificio para tomar un café. Había una sala de convivencia sencilla, con una máquina de café, algunas sillas, carteles en las paredes. Fue entonces cuando lo vi, sentado en una mesa en la esquina mirando su celular. Un hombre de unos 50 años, cabello canoso, unos kilos de más, pero lo reconocí al instante. Era él, el policía que me había humillado 16 años atrás. Mi corazón se aceleró, las piernas se me aflojaron. Todos los recuerdos de esa noche volvieron como una película. El papel roto, las palabras crueles, la vergüenza frente a todos. El hombre levantó la mirada del celular y también me reconoció. Lo vi en su rostro, el mismo reconocimiento. Él sabía quién era yo. Por un segundo nuestros ojos se cruzaron. Desvió la mirada rápidamente volviendo al celular, como si quisiera esconderse. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Juan, notando que me había quedado extraño. «Sí, hijo, todo bien. Solo reconocí a alguien conocido». En ese momento Juan miró hacia donde yo miraba y vio al hombre en la mesa. «Ah, ese es el inspector Roberto. Trabaja aquí desde hace muchos años. ¿Quieres que lo presente?» «Roberto». Entonces ese era su nombre. «No hace falta, hijo, déjalo». Pero Juan, siempre educado, fue hasta la mesa del hombre. «Inspector Roberto, buenos días. Este es mi papá, don Pepe». El hombre se levantó despacio, claramente incómodo. Me miró, luego a Juan intentando procesar la situación. ¿Su papá?», tartamudeó. «Sí, mi papá, camionero, delegado Juan Silva, un placer conocerlo». Fue entonces cuando vi la transformación en el rostro de Roberto. La ficha le cayó. Entendió exactamente quién era el joven de civil que estaba frente a él. El delegado Juan Silva, el hijo del camionero que él había humillado años atrás, el hijo que ahora era su autoridad superior. El hombre se puso pálido, intentó disimular, pero era obvio que estaba incómodo. «Un placer, delegado», dijo, extendiendo la mano a Juan con una reverencia exagerada. Juan lo saludó normalmente, sin imaginar lo que estaba pasando allí. Para él era solo una presentación de rutina, pero para mí era mucho más que eso. Era el momento que había esperado 16 años, sin siquiera saber que lo estaba esperando. No dije nada, no necesitaba decir nada. La escena hablaba por sí sola. Nos quedamos unos minutos más conversando con los otros policías. Roberto se mantuvo callado, claramente avergonzado. Cuando salimos, Juan comentó: «Qué raro, ¿no, papá?». El inspector Roberto parecía un poco nervioso, tal vez porque soy el delegado nuevo en la región. Solo sonreí. «Tal vez sea eso, hijo». Pero yo sabía que no era eso. Sabía exactamente por qué estaba nervioso. Y en ese momento, caminando de vuelta al camión con mi hijo delegado a mi lado, sentí que había cerrado un ciclo. No me había vengado. No había humillado a nadie, simplemente había cumplido mi promesa. Mi hijo nunca sería humillado como yo lo fui. Él sería respetado. Él sería la autoridad y la justicia. La justicia se había hecho silenciosamente, sin rencor, sin maldad, solo con amor de padre y mucho trabajo. Cuando salimos de la sala, Juan y yo caminamos hasta el patio donde había estacionado el camión. El sol del mediodía estaba fuerte, pero sentía un frío en el estómago que no podía explicar. Juan estaba animado, hablando de sus colegas, del trabajo en la región, pero yo apenas podía prestar atención. Mi cabeza estaba retrocediendo en el tiempo, reviviendo cada detalle de esa noche de 2007. «Papá, estás muy callado», dijo, parando junto al camión. «¿Pasó algo ahí dentro?». Lo miré. En ese momento, vestido con ropa sencilla, gorra en la cabeza, parecía el mismo pequeño que solía llevar en los viajes, pero al mismo tiempo sabía que era mucho más que eso. Era un hombre respetado, una autoridad, alguien a quien los demás miraban con admiración. No, hijo, todo bien. Solo recordé unas cosas». Fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Era el inspector Roberto caminando hacia nosotros, algo titubeante. «Delegado», llamó. «Con permiso, ¿puedo hablar un momento?». Juan se dio la vuelta, educado como siempre. «Claro, inspector, adelante». Roberto se acercó, pero noté que evitaba mirarme directamente. Se enfocaba solo en Juan, como si yo fuera invisible. «Delegado, quería felicitarlo por el trabajo que ha estado haciendo en la región. Todos comentan sobre su manera respetuosa de tratar a los usuarios de la carretera». «Gracias, inspector. Intento hacerlo mejor», respondió Juan.
¿Y es verdad que usted es hijo de un camionero? Juan sonrió con orgullo. Sí, señor. Mi papá, don Pepe, lleva más de 40 años rodando. En ese momento Roberto finalmente me miró. Fue una mirada rápida, cargada de significado. Vi en esos ojos el mismo reconocimiento que había visto minutos antes, pero ahora con algo más. Tal vez arrepentimiento, tal vez vergüenza. ¿En serio?, dijo, con la voz algo temblorosa. Don Pepe, usted trabaja en esta región desde hace mucho tiempo. Esa era mi oportunidad de confrontarlo, de exigirle una explicación, de hacer que recordara lo que me había hecho 16 años atrás. Pero cuando abrí la boca para responder, miré a mi hijo a mi lado. Vi a Juan mirándome con ese cariño de siempre, orgulloso de presentarme a sus colegas, feliz de tener a su papá camionero con él. Y en ese momento entendí que no necesitaba confrontación, no necesitaba pelea, no necesitaba venganza. La venganza ya había ocurrido, silenciosa, elegante, completa. Trabajo sí, respondí calmadamente. Desde joven, he pasado por aquí muchas veces a lo largo de los años. Roberto tragó saliva. Él sabía exactamente a qué me refería. ¿Y siempre lo han tratado bien los colegas de esta unidad? La pregunta vino cargada de una tensión que solo él y yo entendíamos. Juan notó el ambiente extraño, pero no entendía qué pasaba. Podría haber dicho la verdad. Podría haber contado allí mismo, frente a mi hijo, cómo ese hombre me había humillado. Podría haberlo visto retorcerse de vergüenza, tal vez disculparse, tal vez incluso enfrentar consecuencias profesionales. Pero no era eso lo que quería. Mira, respondí despacio, en 40 años de carretera uno encuentra de todo, gente buena y gente no tanto. Pero lo importante es que siempre logré seguir mi viaje y llegar a casa con los míos. Roberto bajó la cabeza. Entendió perfectamente el mensaje. ¿Y usted? Usted crió un hijo ejemplar, dijo, con la voz casi como un susurro. Sí, lo crié, respondí, poniendo la mano en el hombro de Juan. Siempre le enseñé que todo trabajo tiene valor, que toda persona merece respeto, tenga estudios o no, sea rico o pobre. Las palabras salieron naturalmente, pero cada una era una punzada directa a lo que había pasado años atrás. Roberto lo sabía. Papá, dijo Juan notando algo pero sin entender qué. Usted siempre me enseñó eso y fue el mejor enseñamiento que recibí. Luego se volvió hacia Roberto. Inspector, mi papá puede no tener mucha educación formal, pero es uno de los hombres más sabios que conozco. Aprendí más con él sobre carácter y dignidad que en cualquier universidad. Vi a Roberto moverse incómodo. Las palabras de Juan eran como sal en una herida abierta. Se nota que tuvo una buena crianza, delegado, murmuró. En ese momento pasó un camión por el patio tocando la bocina. Era un conocido mío, don Manuel, que trabajaba en la misma empresa de transporte desde hacía años. «Pepe», gritó desde la cabina. «¿Cómo estás, compañero?» Saludé de vuelta. «¿Todo bien, Manuel?» «Aquí con mi hijo». Don Manuel miró a Juan y sonrió. «Ese es el famoso delegado, qué grande. Todos los camioneros de la región hablan bien de él. Dicen que es justo, respetuoso, buena gente». Juan se puso tímido con el elogio, pero vi el orgullo en sus ojos. Y también vi a Roberto observando toda la escena, dándose cuenta de cuánto respetaban y admiraban a mi hijo los de la categoría que él un día despreció. «Bueno», dije, «creo que es hora de seguir el viaje. Gracias por la hospitalidad, inspector». Roberto se apresuró a responder. «No hay de qué, don Pepe. Fue un placer conocerlo, y si alguna vez necesita algo aquí en la unidad puede buscarnos». Lo miré a los ojos por última vez. Había algo diferente allí. No era más la arrogancia de 16 años atrás. Era respeto, tal vez incluso admiración. «Lo recordaré», respondí. Nos despedimos y caminamos hacia el camión. Cuando ya estábamos subiendo a la cabina, Roberto gritó: «Delegado, felicitaciones por el trabajo y felicitaciones por tener un padre como ese». Juan saludó agradeciendo. Yo solo hice un gesto con la cabeza. Encendí el motor y comenzamos a salir del patio. Por el retrovisor vi a Roberto, aún parado en el mismo lugar, observándonos partir. «Papá», dijo Juan mientras tomábamos la carretera. «¿Qué conversación más extraña fue esa? Parecía que usted y el inspector Roberto se conocían de algún lugar». Sonreí. «A veces uno encuentra personas por los caminos de la vida, hijo. Personas que te marcan de alguna manera». «¿Y él te marcó? ¿Cómo?». Pensé en la respuesta por un momento. ¿Cómo explicar que ese hombre había sido responsable de una de las peores humillaciones de mi vida, pero que, al mismo tiempo,
sin saberlo, había sido el catalizador de la mayor conquista que tuve. Me enseñó algo importante, respondí finalmente. Me enseñó que la mejor respuesta para quien nos trata mal no es la venganza, es mostrar a través de nuestros hijos de qué somos realmente capaces. Juan se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. Eres una persona especial, papá. Espero algún día ser la mitad del hombre que tú eres. En ese momento, manejando por la autopista Federal 16, con mi hijo delegado a mi lado, supe que había vivido el momento más importante de mi vida. No había humillado a nadie, no había gritado, no me había vengado, simplemente había mostrado que el amor de un padre puede transformar la humillación en victoria, el dolor en conquista y el resentimiento en orgullo. La justicia se había hecho silenciosa, elegante y completa. Seguimos el viaje en silencio por algunos kilómetros. Necesitaba un momento para procesar todo lo que acababa de pasar. 16 años esperando un momento que ni siquiera sabía que estaba esperando. Juan jugaba con la radio, buscando una buena estación, pero yo apenas prestaba atención a la música. Mi cabeza estaba volando, recordando todo, desde esa noche de humillación hasta el momento que acabábamos de vivir. «Papá», dijo Juan después de un rato, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo. ¿Por qué nunca me contaste sobre las dificultades que pasaste en la carretera? Sobre los prejuicios, las humillaciones?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía? ¿De qué hablas, Juan? Papá, no soy tonto. Después de años trabajando en la patrulla de carreteras, sé cómo algunos colegas tratan a los camioneros. Sé que hay gente que abusa de la autoridad, que humilla, que maltrata. Y estoy seguro de que tú pasaste por eso. Paré el camión en el arcén. No podía tener esa conversación manejando. Apagué el motor y me quedé unos minutos mirando la carretera. Autos y camiones pasaban, cada uno con su historia, sus destinos, sus luchas. ¿Por qué piensas eso, hijo? Porque te conozco, papá. Conozco la forma en que siempre me enseñaste a tratar a las personas con respeto, con dignidad. Y sé que ese enseñamiento vino de algún lugar. Vino de alguien que conoce el dolor de ser maltratado. Mi hijo era más observador de lo que imaginaba. Y hay algo más, continuó. Recuerdo cuando dije que quería ser de la patrulla de carreteras. Te pusiste medio raro, medio preocupado. En ese momento no lo entendí, pero ahora tiene sentido. Respiré hondo. Tal vez era hora de contar la verdad. Hijo, nunca te lo conté porque no quería que crecieras con rabia, con rencor. No quería que te hicieras policía pensando en vengarte de alguien. ¿Entonces es verdad? ¿Fuiste humillado por algún policía? Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos que veía desde que era bebé, llenos de curiosidad, de ganas de entender el mundo. Sí, confesé. Fue exactamente en ese puesto de control del que acabamos de salir. Y entonces le conté todo. Cada detalle de esa noche de marzo de 2007. El papel roto, las palabras crueles, la vergüenza frente a todos, la promesa que hice en la carretera, la decisión de sacrificarme por su educación. Juan me escuchó en silencio sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Papá, ¿y ese hombre de hoy? ¿Era él? Sí. ¿Por qué no me lo contaste en el momento? ¿Por qué no me dejaste hacer algo? Porque no era para que hicieras nada, hijo. La justicia ya se había hecho. ¿Cómo así? Tomé su hombro mirándolo a los ojos. Juan, ¿viste cómo te trató ese hombre hoy? Con respeto, con admiración. ¿Viste cómo se puso cuando supo que eras mi hijo? ¿Viste la vergüenza en su rostro? Sí. Entonces viste la justicia hacerse. No la justicia de la venganza, de la humillación, sino la justicia del amor, del sacrificio, del trabajo honesto. Juan se quedó pensativo por un momento. ¿Quieres decir que yo soy tu venganza? No, hijo. No eres mi venganza, eres mi victoria. Eres la prueba de que un padre que ama es capaz de transformar la humillación en conquista. Encendí el motor otra vez y volvimos a la carretera. ¿Sabes una cosa, Juan? Hoy me di cuenta de que durante todos estos años estuve viendo la situación de manera equivocada. Pensaba que esa humillación había sido lo peor que me había pasado, pero en realidad fue lo mejor. ¿Cómo así, papá? Porque fue ella la que me dio el combustible para luchar por ti. Fue ella la que me hizo prometer que mi hijo sería diferente. Si eso no hubiera pasado, tal vez no me habría esforzado tanto. Tal vez no habrías llegado a donde llegaste. Juan sonrió. Entonces, al final, ¿tenemos que agradecerle a ese hombre? De alguna manera sí. Pero principalmente tenemos que agradecerle a Dios por haber transformado una situación mala en una bendición.
Llegamos a Ciudad de las Flores al final de la tarde, descargamos la carga y paramos en un hotel sencillo para pasar la noche antes de volver a casa. Esa noche en la habitación del hotel, Juan y yo hablamos hasta tarde. Me contó sobre los desafíos de su profesión, sobre cómo siempre intentaba tratar a todos con respeto, y me di cuenta de que mi promesa había dado frutos mucho más allá de lo que soñaba. Mi hijo no era solo un policía competente, era un hombre justo que entendía el valor del trabajo honesto, que respetaba a cada persona sin importar su clase social. Papá, dijo antes de dormir, gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por haber creído que yo podía hacer más de lo que las circunstancias permitían. Gracias por darme un motivo para luchar, hijo. Al día siguiente regresamos a casa. María nos recibió con ese cariño de siempre y le conté sobre el encuentro en el puesto de control. Lloró cuando supo la verdad sobre ese viaje de 2007. Pepe, ¿por qué nunca me lo contaste? Porque sabía que si te lo contaba querrías hacer algo. Y yo no quería complicaciones. Solo quería seguir mi plan. Y funcionó, dijo mirando a Juan. Nuestro hijo es todo lo que soñamos y más. Hoy, cuando cuento esta historia a otros camioneros, a otros padres que están luchando por sus hijos, siempre termino de la misma manera. Nunca necesité vengarme, nunca necesité humillar a nadie. Solo quise darle a mi hijo lo que nadie me dio a mí, oportunidad. ¿Y saben qué? Todavía me equivoco al escribir. A veces aún me complico con formularios complicados. Sigo siendo el mismo Pepe de la carretera de siempre, pero ahora soy el Pepe de la carretera que es padre del delegado Juan Silva. Y eso vale más que cualquier título, más que cualquier diploma, más que cualquier cosa en este mundo. Si eres padre y estás escuchando esta historia ahora, no te rindas con tus hijos. No. No importa cuántas humillaciones hayas pasado, cuántas dificultades estés enfrentando. A veces, la respuesta a tu dolor llega más adelante, en las conquistas de tus hijos. Porque al final, el amor de un padre es la fuerza más poderosa que existe. Es capaz de transformar cualquier humillación en victoria, cualquier dolor en propósito. Y cuando tus hijos lleguen a donde siempre soñaste que llegaran, entenderás que cada sacrificio valió la pena. Cada viaje perdido, cada noche mal dormida, cada dólar ahorrado, todo valió la pena, porque no hay victoria mayor que ver a tus hijos respetados, admirados, exitosos en la vida. Esa es la verdadera venganza del amor, y es la única venganza que vale la pena buscar. Si te emocionó la historia de Pepe y Juan, no te quedes solo mirando. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta y déjanos tu comentario contándonos qué te pareció. Tu apoyo hace toda la diferencia para seguir trayendo contenido que inspira y conmueve.